En los vídeos anteriores estuvimos viendo cómo los antiguos representaban todo tipo de energía y de fuerza con dioses, con símbolos, con imágenes y no utilizaban el método que, por ejemplo, utilizamos hoy en día. También veíamos cómo toda esa simbología y toda esa representación tenía su doble aspecto, tanto físico como espiritual. Así que hoy vamos a continuar con esa idea. Y Elena dice lo siguiente: no obstante su aparente politeísmo, los antiguos, por lo menos los de las clases ilustradas, eran ya monoteístas muchísimos siglos antes de Moisés. Vale, aquí lo que ella está diciendo es que, aunque los antiguos crearan muchísimos dioses, representara a muchos dioses y veneraran a muchos dioses, ellos, por lo menos esa clase más iniciada, más cercana a esa sabiduría antigua, tenían muy claro y ya sabían que solo había un único Dios. Lo podemos llamar Dios, absoluto, mente creadora, fuego universal, ya cada uno como quiera y se sienta más afín, ¿no? Pero sí que tenían claro esa jerarquía y sabían perfectamente que desde ese absoluto luego se iban ramificando los diferentes dioses, las diferentes inteligencias y las diferentes fuerzas, ¿no? Y aquí nombra a Moisés porque, claro, la idea general es que el monoteísmo nació con Moisés porque cuando subió al monte Sinaí, que según las escrituras Dios se le aparece y él ya baja con los 10 mandamientos y a partir de ahí comienza el monoteísmo, ¿no? Esa es la idea general nuestra, ¿no? O por lo menos de los últimos siglos. Pues esto Elena lo rechaza y lo que dice es esto mismo, que los iniciados ya mucho antes de la aparición de Moisés ya eran monoteístas. Bueno, no sé si tengo que explicar la diferencia, yo la digo por si acaso. Monoteísmo es cuando creemos en un solo Dios todopoderoso, omnipresente, omnitodo, ¿no? Y politeísta es cuando se idolatran o se veneran a diferentes dioses, pero siempre todos con el mismo rango, ¿no? De importancia. Y aunque la sabiduría antigua parezca que sea politeísta, ella ya confirma eso, ¿no? Que ellos ya sabían perfectamente, conocían el monoteísmo y lo que hacían era jerarquizar, pues desde el absoluto a la inteligencia, a diosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, así lo comprueba el siguiente pasaje entresacado de la primera hoja del papiro de Ebers. De Heliópolis, que es un centro religioso, vine con los magnates de Etat, que es otro centro religioso, los señores de protección, los dueños de la eternidad y de la salvación. De Sais vine con la diosa madre, que me otorgó su protección. El Señor del universo me enseñó a librar a los dioses de toda enfermedad mortal. Bueno, pues aquí el centro de todo está en Señor del universo. Aquí, como podemos comprobar, en ese papiro que es muy antiguo, de los primeros que se pudieron encontrar, ya se confirmaba eso, ¿no? Que el Señor del universo me enseñó a librar a los dioses de toda enfermedad mortal. Aquí ya hay una jerarquización, ¿no? Desde ese absoluto o Señor del universo hacia los dioses o inteligencia o divinidades. ¿Y por qué dice de toda enfermedad mortal? En primer lugar, porque antes a los sabios, a los iniciados más profundos, más importantes, ¿no? Se le nombraba como dioses, entonces aquí se está diciendo,
el Señor del universo me enseñó a curar toda enfermedad mortal a los dioses, ¿no? A esos sabios más iniciados. Pero también antes había una creencia de que las diferentes entidades o inteligencia o dioses podían enfermar y esas enfermedades eran iguales a la de los mortales o parecidas, ¿no? Y se curaban más o menos de la misma manera. Pero bueno, esto es otro tema. Aquí lo importante y el epicentro es eso, ¿no? Que los antiguos y esa sabiduría antigua ya jerarquizaba y ya se demostraba que eran monoteístas. Pues al fin y al cabo, la aparición de Moisés no es que cambiara el paradigma, ni que cambiara el rumbo del mundo, ¿no? Lo que pasa que, claro, el cristianismo se expandió más, se conoció más, entonces nosotros como que tenemos fecha clave del monoteísmo, Moisés, pero en realidad eso es una ilusión. Y dice, conviene advertir que los antiguos daban título de dioses a los hombres eminentes y por lo tanto la divinización de los mortales y considerarlos como dioses no prueba que fuesen politeístas, de la propia suerte que tampoco sería justo calificar de politeístas a los cristianos porque veneran las imágenes de sus santos. Aquí ella sigue argumentando el monoteísmo de esos antiguos, ¿no? Defendiendo su monoteísmo. Y los compara con nuestro cristianismo actual. Pues nosotros tenemos un montón de iglesias, un montón de nazarenos, un montón de cristos, un montón de vírgenes, un montón de santos. Unos le tienen más fe a uno, otros les tienen más fe a otros, cada uno con el que se siente identificado, que me parece genial, ¿no? Pero nosotros igualmente seguimos siendo monoteístas porque sabemos que hay un Dios absoluto. Aunque luego haya, pues eso, ¿no? Diferentes dioses, o diferentes nazarenos, diferentes cristos, o diferentes vírgenes. Y ella lo que está diciendo es eso mismo, que al igual que a nosotros, eso es lo que pasaba con la sabiduría antigua. Pero claro, si no tenemos el contexto entero, si no tenemos ese conocimiento entero, pues tendemos a hacer interpretaciones erróneas, porque eso igual que si hoy en día separara el mundo de golpe y dentro de 4.000, 5.000, 10.000 años vinieran y nos observaran, pues también podrían caer en la conclusión de que éramos politeístas, porque cuando vieran tantas iglesias de tantas maneras, con tantas religiones, porque claro, en España se mezclan diferentes culturas, diferentes religiones, bueno, y en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, si en el futuro no se tiene ese contexto, no se tiene ese conocimiento y solo ven diferentes iglesias, diferentes templos, diferentes dioses y todo que no tiene nada que ver con el otro, pues también podrían decir, ah, pues esta gente era politeísta. Y en realidad, cada religión, aunque sean diferentes, son monoteístas. Y al final, ese monoteísmo se hereda de esa sabiduría antigua. Aunque cada religión le ponga un nombre, aunque cada religión le ponga un mandamiento, aunque cada religión sea totalmente diferente, al final todas las religiones beben de esa sabiduría antigua. Y sigue diciendo, los norteamericanos de hoy día no merecen ciertamente que de aquí a 3.000 años les tilde la posteridad de idólatras por haber levantado estatuas a Washington. Pues aquí ella sigue con su argumento, ¿no? Defendiendo su argumento. Cuando levantamos estatuas o representamos a diferentes personajes importantes en la historia de la humanidad y del mundo, es muy importante no confundir representación con adoración. Podemos representar y a la vez no adorar. Ella está poniendo el ejemplo que acabamos de poner, ¿no? Si dentro de miles de años viene y encuentran una estatua de un señor que no conocen el contexto, que no conocen su historia, que no conocen cómo se desarrollaba nuestra raza humana, pues pueden pensar, pues lo estaban adorando, eran idólatras, eran politeístas.
Y al fin y al cabo, lo que nosotros queríamos hacer es representación. Y aquí ya a continuación hace unas pequeñas críticas como ya hemos dicho en anteriores vídeos, cuando ella nombra a diferentes personas, ella lo hace porque los considera importantes, ¿no? Porque han dedicado su vida a la investigación, porque han dedicado su vida al estudio y al fin y al cabo han llegado a conclusiones más o menos esotéricas o las han rechazado, en fin. Aunque no sepamos el contexto de estos autores, ella los nombra porque los considera importantes, ¿no? Personas que independientemente de que sean afín o no a Helena, sí que valora esa dedicación, pero no va a estar de acuerdo. Y dice, tan secreta era la filosofía hermética que a Volney le pareció que los antiguos adoraban como divinidades los símbolos materiales y groseros, siendo así que eran meras representaciones de principios esotéricos. Aquí lanza ella una crítica, en concreto a Volney, que está diciendo que, por ejemplo, este estudioso que fue muy importante, pues se equivoca, porque al final deduce que principios esotéricos o energías sutiles, como puede ser la representación del aire o del agua, del fuego, este sabio termina con la conclusión de que los antiguos adoraban este tipo de simbología y lo único que estaban haciendo, según Helena, era representarlo. Aquí ya ella está poniendo de ejemplo real lo que ha comentado anteriormente, de que se podía confundir la adoración con la representación. Y sigue diciendo, también Dupuis, no obstante haber estudiado detenidamente este problema, equivoca la significación de los símbolos religiosos y los atribuye exclusivamente a la astronomía. Aquí vuelve a lanzar una crítica, porque Dupuis al final llega a la conclusión de que toda esa sabiduría antigua pertenece a la astronomía. Y es verdad que la sabiduría antigua estaba muy adelantada en el plano astronómico, pero claro, ella lo critica porque Dupuis lo reduce todo a la astronomía. Y aquí Elena dice, no, es verdad que la sabiduría antigua, que los antiguos estaban muy avanzados y dedicaban muchísimo tiempo y gran parte de su vida a la astronomía, pero esa sabiduría antigua era mucho más amplia. No se puede reducir solo a la astronomía. Y continúa, Everard y otros autores alemanes de los siglos XVIII y XIX tratan de la magia con menores escrúpulos y la derivan de los mitos platónicos del Timeo. A ver, aquí vuelve a lanzar otra crítica de autores del siglo XVIII y XIX, que ya son autores más avanzados y más modernos, y lo reducen todo a Platón. Que por cierto, Platón no es que sea poca cosa, ni aquí Elena esto lo menciona porque esté ofendida porque la sabiduría antigua se compara con Platón, porque Platón, volvemos a repetir, no es poca cosa. Pero volvemos a lo mismo, no se puede reducir esa sabiduría antigua a una sola cosa, ni a un solo tema, ni reducirla a algo en concreto. Al final ella lo que está queriendo decir es la sabiduría antigua era muy amplia, no se podía condensar solo en algo. Y continúa, pero ¿cómo era posible que estos eruditos, sin la agudísima intuición de un Champollion, descubrieran el significado esotérico de cuanto el velo de Isis no dejaba traslucir, sino a los adeptos? Aquí ella al final remata su crítica diciendo, a ver, es normal que estos autores se equivocaran porque, aunque dedicaran su vida al estudio, aunque dedicaran su vida a la investigación, aunque estudiasen y estudiasen, le faltaba algo crucial para entender esta sabiduría antigua. Y ella aquí está hablando de la intuición, de ese tercer ojo, que lo solemos llamar comúnmente, ¿no? Porque claro, estos estudiosos siempre se dejaban llevar por la parte científica materialista, por lo que podían solo ver, por lo que podían solo enlazar por la parte racional, pero se olvidaban
totalmente de esa parte intuitiva, de esa conexión con ese espíritu, ¿no? Con esa simbología. Vale, tú podías ver que un símbolo significaba esto o podía significar esto, pero no tenías en cuenta o no tenían en cuenta esa simbología espiritual también. Carecían de esa intuición. Y por eso Elena dice que al final estos sabios, que por supuesto no dejan de ser sabios, pero por eso se equivocaban, porque no utilizaban la intuición. Y para entender la sabiduría antigua y todo este simbolismo, una gran parte de su significado viene a través de ese espíritu o esa intuición. Y aquí los compara con Champollion. Aquí ella está valorando a este sabio porque sí llegó a descubrir muchísimo más que estos autores anteriores, sí que llegó más lejos y claro, sí que llegó siendo científico, llegó mucho más lejos y a conclusiones muchísimo más parecidas a las de Blavatsky, que claro, por esto Blavatsky lo presume, ¿no? Porque al final este investigador llega a conclusiones muy parecidas a las de Blavatsky. Que no pasa nada, por supuesto que sí, pero claro, ella lo nombra por eso, porque al final llegan a conclusiones muy parecidas. Nadie regatea la valía de Champollion como egiptólogo. A su juicio, todo comprueba que los antiguos egipcios fueron esencialmente monoteístas y gracias a sus indagaciones está demostrada en los más nimios pormenores la exactitud de los escritos de Hermes Trismegisto, cuya antigüedad se pierde en la noche de los tiempos. Aquí ella sigue diciendo lo que venimos hablando, ¿no? Que Champollion pues llega a las mismas conclusiones que Blavatsky. Pues por ejemplo, que esta sabiduría antigua era monoteísta y que todo Egipto y toda esta sabiduría antigua se iba heredando de mucho atrás, porque como bien dice el texto, Champollion era egiptólogo, dedicó su vida a esa sabiduría y a Egipto y al final pues llega a las mismas conclusiones, porque son monoteístas y que todo se hereda de una sabiduría antigua. Al final, este autor también llega a la conclusión que los escritos de Hermes Trismegisto, que son muy antiguos, muy antiguos y vienen de muy atrás, porque ya esos escritos y toda esa sabiduría y todo ese simbolismo ya se aplicaba en Egipto y que se iba heredando con el paso de los años, que es algo que también, por supuesto, defiende Blavatsky. Sobre ello, dice también Enemoser, Heródoto, Tales, Parménides, Empedocles, Orfeo y Pitágoras aprendieron en Egipto y demás países orientales filosofía natural y teología. Aquí ya Blavatsky también nombra a otro sabio, N. Moser, que llega a la misma conclusión que ella, ¿no? Que a diferentes personajes muy importantes de la humanidad, como puede ser Pitágoras, pues que también aprendieron en Egipto y países orientales, tanto filosofía natural como teología. Y aquí viene la parte más importante que dice, por nuestra parte, recordaremos que en Egipto se instruyó Moisés y pasó Jesús los años de su primera juventud, que esto es algo que trabajaremos muchísimo, sobre todo en la segunda parte de Isis sin velo, porque no podemos olvidar que tanto, por ejemplo, Moisés y Jesús aprendieron y se desarrollaron en Egipto y que esto es algo que veremos más adelante, un poquitín más adelante, que por ejemplo el cristianismo también lo confirma, que Jesús se instruyó en Egipto y también más adelante, sobre todo en la parte de teología, veremos cómo Jesús aprendió, se desarrolló su forma de hablar, su forma de vestir, todo y absolutamente todo lo desarrolló gracias a estos países orientales, que no es que le viniera de la nada por revelación divina o que todo le viniera porque sí. No, esto es algo que a él durante los primeros años de su vida
desarrolla, no es algo que le viene porque sí. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, esto ya lo veremos más adelante, cuando llegue el momento. Y continúa diciendo, en aquel país se daban cita todos los estudiantes del mundo conocido antes de la fundación de Alejandría. Vale, aquí ella está hablando de Egipto, ¿no? Que ya Egipto era muy avanzada, que ya los grandes sabios de la humanidad, tanto conocidos como sin conocer, todos se reunían en Egipto y que Egipto fue una de las grandes cunas de este conocimiento. Y claro, años después o siglos después aparece Alejandría, que Alejandría es muy conocida por eso mismo, ¿no? Por ese conocimiento, porque reunían todo tipo de conocimiento, por esa apertura, porque aceptaban todo tipo de religiones, todo tipo de ideología, porque al final su idea central era prevalecer y continuar y mantener todo este conocimiento, ¿no? Pero al fin y al cabo, Alejandría, por mucho conocimiento que tuviese y por muy avanzado en todo este conocimiento que fuesen, al final ellos lo que hacían era recolectar y reunir todo el conocimiento anterior. Que en Alejandría ya no es que nazca, hombre, obviamente claro que nacerían muchísimas religiones, muchísimas ideologías y de todo, ¿no? Pero que al final la principal función de Alejandría ya era reunir, reunificar, recolectar todo tipo de conocimiento anterior, pues por ejemplo el de Egipto, y luego trabajarlo, estudiarlo y por supuesto entenderlo y por qué no evolucionarlo, ¿no? Y reformarlo. Y continúa. A este propósito, pregunta N. Moser, ¿por qué se sabe tan poco de los misterios al cabo de tanto tiempo y a través de tantos países? Y contesta, por el universal y riguroso sigilo de los iniciados, aunque igualmente puede atribuirse a la pérdida de las obras esotéricas de la más remota antigüedad. Claro, aquí este autor se pregunta eso, ¿no? ¿Cómo que esa sabiduría antigua, tan grande, tan universal, tan potente, siendo tan grande, sí que se conoce en todas las partes del mundo, pero luego lo que es la sabiduría y el conocimiento en concreto de que se puede estudiar y de que se pueda transmitir, no existe y no lo conocen. Todo el mundo conoce el nombre, pero poca gente conoce el significado. Y claro, aquí se responde eso, ¿no? Pues primero el sigilo de los iniciados y luego la pérdida de las obras, ¿no? Aquí ya podemos poner miles y miles de ejemplos y miles de por qué. Primero eso, el sigilo de los iniciados. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho miedo de que ese conocimiento se utilizara de forma egoísta, de forma manipuladora, de forma maligna, en fin, todo esto, ¿no? Todo este secretismo y todo este hermetismo del que venimos hablando siempre. Y luego, claro, otra gran parte, casi la mayor parte, fue la pérdida de todo ese conocimiento. Pues primero por el deterioro del paso del tiempo, como es normal. Y luego también otra gran parte es la destrucción, porque se han quemado miles de bibliotecas, se han eliminado miles de libros, miles de conocimientos, miles de escrituras, por miedo a que se compartan, por miedo a que se sepa la verdad. Luego, por ejemplo, tenemos el cristianismo. El cristianismo, como quería prevalecer ante todo y ser el único ante todo, eliminó muchísimas bibliotecas, muchísima sabiduría, incluso a gente que transmitía ese conocimiento, también los eliminaban. Ya sabemos que el cristianismo, por ejemplo, provocó muchísimo dolor, aunque hoy en día no se tenga en cuenta, aunque hoy en día hayamos corrido, ¿no? Por decirlo así, un tupido velo, pero eso está ahí. Luego, muchísima gente, por ese mismo miedo, también dejó de transmitir, de compartir lo que tenía, directamente lo eliminaban. Entonces, a fuerza de muchos años y muchos intentos, pues claro, la mayor parte se ha perdido.
Pero aún así, y esto es algo que también Elena defiende, al final la verdad prevalece. Y mira, si han pasado años y miles de años y siglos, y a día de hoy, como tú y como yo, seguimos aprendiendo de esa sabiduría antigua, nos sigue interesando y la seguimos estudiando. Y continúa, los libros de Numa, encontrados en la tumba de este monarca y descritos por Tito Livio, trataban de filosofía natural, pero se mantuvieron en secreto a fin de no divulgar los misterios de la religión dominante. El Senado romano y los tribunos del pueblo mandaron quemarlos en público. Aquí los libros de Numa y lo de Tito Livio, más o menos estamos hablando del 180-181 a.C., que en la tumba de Numa se encontraron unos libros. Estos libros lo que describían era la filosofía natural y el porqué de la religión dominante en Roma en ese tiempo. Por ejemplo, para que nos entendamos bien, Moisés baja con los 10 mandamientos. El cristianismo se rige por los 10 mandamientos, ¿no? Pues un ejemplo así para que nos entendamos. En esos libros se explicaba el porqué de esos 10 mandamientos, el por qué se eligieron esos 10 mandamientos, qué fin tenían, el porqué, su función o su objetivo. Obviamente no explicaban los 10 mandamientos, explicarían pues la religión que hubiese en ese momento, pues explicaban el porqué de esa religión, ¿no? Pero bueno, más o menos para que nos hagamos una idea. Pues fijaros cómo era la ideología y los pensamientos en ese tiempo, que en vez de coger y decir, pues mira qué descubrimiento más grande, vamos a estudiarlo, vamos a entenderlo, vamos a saber al fin por qué esta religión, pues lo que hicieron es miedo, agonía, miedo a perder el poder. Y lo que hicieron directamente fue destruirlo delante de la gente y delante del pueblo. Porque claro, al final, si el pueblo entendía el porqué, pues a lo mejor directamente dejaban de adorar a la iglesia de ese momento, o a los sacerdotes de ese momento, o a los templos de ese momento, o a los políticos de ese momento. Entonces, esos grandes, entre comillas, mandatarios, pues claro, eso obviamente no lo querían. Entonces directamente lo destruyeron todo. Todo por eso, ¿no? Por egoísmo, por miedo a perder y por miedo a perder el control y sobre todo el poder que tenía en ese momento. Y bueno, hoy creo que ya nos quedamos aquí. Si has llegado hasta aquí, te mando un abrazo enorme. Te doy muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y cierre.